Muy buenas noches, queridos hermanos. Estamos transmitiendo este programa a través de WKBM San Juan, Puerto Rico, Radio Paz AM 810 en su cuadrante. Este es el programa Encuentro con Cristo y los Hermanos del Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico. El Movimiento de Cursillos de Cristiandad con este programa quiere llegar a tu hogar y a tu conciencia y recordarte siempre que Dios te ama. Tenemos problemas, pero descubrimos la solución en un cursillo de cristiandad. Les habla su hermano Luis Soto y conmigo se encuentra Nilda Vega. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Y estamos esperando por nuestro hermano Adalberto a ver si puede llegar, que estaba en un tapón por allá con la lluvia. Así es que estamos orando para que Adalberto pueda llegar. Esta noche estaremos hablando, queridos hermanos, sobre el primer santo puertorriqueño, ya que mañana jueves se celebran los 20 años de su beatificación, el cual fue pues el 29 de abril. Y el 29 de abril del 2000 fue beatificado Carlos Manuel Cecilio Rodríguez, conocido como el Beato Charlie aquí en Puerto Rico, por el Papa San Juan Pablo II, que también ya es santo él mismo. Así es que, Nilda, ¿qué recuerdo nos trae el hermano, el Beato Charlie a nosotros? Wow, Charlie nos hace reflexionar, ¿verdad? Por lo menos a mí me hace reflexionar de que la santidad es posible. Él fue un laico, un hombre común y corriente, ¿verdad? Y alcanzó estar hoy en día, ser un beato con camino a la santidad, ¿verdad? A estar en los altares como un santo. Y entonces eso me hace pensar, es posible alcanzar la santidad. Lo que hay es que pues, ponerse en las manos del Señor y hacer lo que el Señor espera que cada uno de nosotros hagamos. Yo creo que el ejemplo más grande de Charlie es ese mismo, que fue un hombre de a pie, como decimos nosotros, sí. un hombre común, un hombre que vivió su vida de iglesia, pero que también fue igual que nosotros, creció, hizo sus maldades, viene de una familia pobre, humilde, y vivió a plenitud del Evangelio. Vivió a plenitud del Evangelio, vivió enamorado del Señor, enamorado de Cristo. Y como tú decías, yo creo que nos da ejemplo a nosotros de que la santidad para nosotros, los hombres de Puerto Rico, es posible. Solamente tenemos que abandonarnos en las manos de Dios y dejar que Él sea el que nos lleve por la vida, ¿verdad? Muchas veces queremos hacer las cosas de nuestra forma. Charlie encontró la forma de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Y yo creo que eso es lo importante. Pues mira, vamos a empezar hablando un poquito sobre el hermano Charlie y su biografía para aquellos que no conocen mucho de él. Y el teléfono, si quieren compartir con nosotros en un ratito, es el 787-300-4982. 787-300-4982. Así es que comenzamos con la biografía de Charlie. Carlos Manuel Rodríguez nació en Cagua, Puerto Rico, el 22 de noviembre de 1918. Hijo de Manuel Baudilio Rodríguez y Herminia Santiago, ambos de familias numerosas. O sea que yo imagino que esas navidades en esa familia era de balcón lleno, de patey lleno. No había que invitar a otros externos. Eran sencillas y de gran arraigo cristiano. Fue bautizado en la iglesia Dulce Nombre de Jesús de Caguas el 4 de mayo de 1919. Fue el segundo de 5 hermanos. 2 hermanas se casaron. Otra es religiosa carmelita de Vedruna y su único hermano es sacerdote benedictino y primer abad puertorriqueño. Ajá. Cuando Charlie tenía 6 años, un voraz incendio quemó la casa donde ellos vivían y la tienda de su papá, que era con la que mantenía a la familia, ¿verdad? Y entonces tuvieron que ir a vivir a la casa de los abuelos maternos. Su papá, don Manuel, don Manuel Baudillo se llamaba él. Baudillo. Ajá. Pues aceptó esa condición de vivir ¿verdad? En una casa ajena
con los suegros y lo asumió con mucha fe, si fuéramos a decirlo así. Y entonces esto sobrevino una enfermedad y murió en 1940. Doña Herminia, que era la mamá de Charlie, al no estar en su casa propia, le impuso a sus hijos un celo y un respeto hasta llegar a como cohibirlos, porque había que portarse bien, estaban en casa ajena, había que hacer las cosas bien, ¿verdad? En cierta medida, mucha gente piensa que la timidez que tenía Charlie era producto de esa crianza restrictiva que tuvo, ¿verdad?, su mamá al estar en casa de los abuelos. Ella le exigía que se portaran bien, que no hicieran maldad, de todas esas cosas. Pero doña Hermina tenía la virtud de la serena alegría iluminada por la fe dada a su familia con el Señor en la Eucaristía. O sea que ella era un modelo, además de la abuela, que fue un modelo para Charlie, también su mamá fue un modelo de fe, un modelo de entrega, ¿verdad? Y un modelo de vida cristiana en la Eucaristía. Es así como las primeras lecciones de la fe católica y las vivencias de esa fe las recibe y experimenta Carlos desde muy temprana edad en el seno de su familia. Allí conoció a las hermanas del Notre Dame y cultivó una especial amistad con ellas durante toda la vida. Bajo la tutela de estas y los padres redentoristas, desarrolla su primera educación formal, humanista y religiosa. Recibe a Cristo por primera vez en la Sagrada Eucaristía, y ese acontecimiento marcaría un amor para siempre a ese sacramento de la Eucaristía. Qué maravilloso, ¿verdad? Se hace monaguillo y posiblemente siente el llamado inicial a una vida de entrega total a Cristo. Como monaguillo, empieza a desgustar las riquezas de la fe a través de la Sagrada Liturgia de la Iglesia. Él vivía la fe desde jovencito y se enamoró de la Eucaristía, se enamoró de ese sacramento. Queremos hacer notar también que si algo había en ese tiempo también, la misa era en latín. ¿En latín? En sí. latín, y era de espalda al pueblo, y Charlie supo degustar de esa misa y entenderla. Se gradúa de octavo grado en el 1932, siendo el primer honor de su clase y obteniendo una medalla en la clase de religión. Para entonces va a pasar a cursar los estudios de escuela superior en la pública Gautier Benítez en Cagua. Ajá. Durante el segundo semestre de ese curso escolar empieza a notar los primeros síntomas de la enfermedad que sería la marca en su vida, que era un trastorno gastrointestinal, colitis ulcerosa. Wow. Este había de causarle muchísimo inconveniente por el resto de su vida y se iría agravando paulatinamente. Pero ello jamás le llegó a doblegar su espíritu de entrega a Cristo, a la Iglesia y a María la Virgen. Fíjate que a pesar de su condición de salud, él sigue adelante. Él no se detiene, ¿verdad? Cuando él se desempeña como oficinista en 1946, cuando decide iniciar estudios hacia un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra, y logra completar un año en 1947, a pesar de haber aprobado con excelentes calificaciones todas las materias, y pese a su amor por los estudios, una vez más su salud le impide estudiar formalmente, esta vez de manera definitiva. Sin embargo, los estudios jamás terminaron para Charlie, como ya empezaban a llamarlo sus amigos en la universidad. En la universidad fue que empezaban a llamarlo como Charlie. Él era un lector voraz
la importancia de leer, porque en la lectura conocemos a Cristo y conocemos lo que Él espera de cada uno de nosotros. La lectura nos lleva a conocer al amado, porque nadie puede amar lo que no conoce, ¿verdad? Y entonces, él era un lector voraz. Todo le interesaba, las artes, la ciencia, la filosofía, la religión, la música, etc. De hecho, tomó clases de piano tan solo 1 año, pero su interés le llevó a continuar por sí solo hasta tocar no solo el piano, sino además el órgano de la iglesia, la música sacra que tanto aprendió a amar. O sea que en esta parte de su vida vemos que Charlie era un autodidacta. No podía asistir a la universidad, pero leyendo y formándose él solito, porque él se dio a la tarea de conocer más de su ser amado, que era Jesús. Nosotros tenemos un rollo en Cursillo que hablamos de eso, el rollo de estudio, sí. que tratamos de enseñarle al hermano que mientras más conocemos a Jesús, más lo vamos a amar. Y yo creo que eso Charlie lo tenía muy claro. Muy claro. Cada vez más convencido de que la liturgia es la vida de la iglesia a través de la oración, la proclamación de la palabra, la Eucaristía y los misterios de Cristo y los sacramentos. Organiza Charlie en Caguas un círculo de liturgia junto al padre McWilliams y luego en 1948 funda junto al padre McGlone el coro parroquial Te Deum Laudamus. En Río Piedras, donde sus hermanos Pepe y Aide eran ya profesores de la Universidad de Puerto Rico, Carlos realiza su ardiente deseo de dar a conocer a Cristo entre los profesores y estudiantes de ese centro docente. Al ampliarse el grupo de sus discípulos, se mueve con ellos al Centro Universitario Católico. Organiza otro círculo de liturgia, más tarde llamado Círculo de Cultura Cristiana. Continúa con sus publicaciones y organiza de forma a sus célebres días de vida cristiana, junto con los universitarios a quienes desea que entiendan y gocen los tiempos litúrgicos. Él no se conformaba con lo mínimo, él iba más allá. Él quería que los muchachos de la universidad, los profesores, entendieran los tiempos litúrgicos y los vivieran, porque cada tiempo litúrgico tiene su encanto. Cada tiempo litúrgico nos lleva a reflexionar de la vida de Jesús en distintas etapas, ¿verdad? Dice, impartió catequesis a jóvenes de la escuela superior, aportando él todo el material que mimeografiaba sin descanso. Que no era en fotocopia. No, no era. Eso era ahí, dale. Con una manigueta. Como un mimeógrafo, que yo sé lo que es eso. Para suplir las limitaciones económicas de sus jóvenes alumnos. Pues, él viene de un hogar modesto, pero también los alumnos de él venían de hogares que económicamente no tenían, ¿verdad? Defendió y promovió con fervor extraordinario entre obispos, clero y seglares la renovación litúrgica de la iglesia a través de la participación activa de los fieles, que es lo que hacemos hoy día, ¿verdad? Que nosotros como laicos, como fieles, participamos en la liturgia. Antes no. El uso del vernáculo y muy especialmente de la observancia de la vigilia pascual, que todos sabemos la frase famosa de Charlie, ¿verdad? Vivimos para esa noche. Muy bien. Felizmente restaurado por San Pío XII, para regocijo de Charlie, todo ello antes del Concilio Vaticano II. De ahí que se le llame apóstol preconciliar, de los que vino a ser Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium. Muchos testimonian su desarrollo vital de la fe a través de la formación que impartió Carlos Manuel, unido a su modelo de entrega y servicio. Y queremos aclarar también que cuando Nilda decía que él luchaba por el uso del vernáculo,
antes de que existiera el Concilio Vaticano II, ya Charlie estaba, para que la gente entendiera la liturgia, traduciendo textos del latín al español para que la gente supiera de qué estaban rezando en la misa. En la misa, sí. O sea que era realmente un adelantado a su tiempo. Varios otros agradecen a su ardiente celo por Cristo el haber despertado en ellos vocación religiosa. Quienes lo buscaban para aclarar sus dudas o conseguir el fortalecimiento de su fe, nunca quedaban defraudados. Acercarse a Carlos Manuel era como allegarse a una luz que va iluminando cada vez más la perspectiva y el sentido de la vida a medida que se le conocía mejor. Por eso es que nosotros, ahora que Carlos Manuel, después de verificado, está en los altares, nosotros también podemos acercarnos a él en oración y pedirle también esa misma luz, esa misma alegría que él transmitía a los demás, la podemos pedirle a Charlie para que nos acompañe. La firme convicción de su fe vencía su natural timidez y hablaba con una seguridad, la seguridad de Pedro en Pentecostés. O sea que el Espíritu Santo también hizo en él esa transformación, que él venció esa timidez que él tenía para poder hablar de Cristo. A pesar de su salud quebrantada por tantos años, ninguna queja nubló la alegría con que enfrentaba la vida y nos recordaba que el cristiano ha de ser alegre porque vive la alegría y la esperanza que Cristo nos regaló con su Pascua. Por eso es que él decía, vivimos para esa noche. Creo que tenemos una llamadita por ahí. Buenas noches. Sorpresa, Luis Adalberto. Adalberto, Dios te bendiga, mi santo. Qué bueno que nos llamaste. Lo estoy escuchando y quiero por lo menos hacer unos minutitos para hacer una aportación. Claro que sí. Claro, bienvenido. En esta noche y mañana se celebra los 20 años de la beatificación. Ajá. Y en la carta que escribió la conferencia episcopal, resaltan en Charlie la conciencia bautismal, sí, identidad y sentido de pertenencia a la iglesia de sí. Cristo. A la iglesia de Cristo. En estos momentos, eso es sumamente importante. Claro que sí. En este escenario que tenemos. Ajá. Otro detalle es el sentido del dolor y del sufrimiento desde la fe. Como Luis mencionó, la enfermedad que él tenía, cuando uno lee la biografía, sí, él se resalta el dolor y que su fe nunca claudicó. uh-huh. Sí. Y también su testimonio de fe y vida apostólica. Sí. Eso es para nosotros en Puerto Rico muy, muy importante. Sí, un modelo de santidad. Exacto, ajá. exacto. Quiero también añadir brevemente, como dijo Nilda al principio, y les tengo aquí unos consejos del Papa Francisco para ser santos hoy. Y esto también va en el momento que estamos. Okay. Voy a hacer referencia a la exhortación apostólica del Gaudete et Exsultate, que menciona, él saca 43 consejos para ser santos hoy. Escuchen esto, miren, están súper interesantes y va con las características de la vida de Charlie. Charlie luchaba siempre, y lo sabemos por su biografía, por la formación que tuvo de su familia, y él nos demostró en esto de luchar siempre que la vida cristiana es un combate permanente. Uh-huh. Se requiere fuerza y valentía para resistir las tentaciones del diablo y anunciar el evangelio. Otro detalle que les quiero traer a ustedes y a todos los hermanos que nos escuchan, miren, ser santo no es un mito,
no es un mito. No pensemos que es un mito, una representación o un símbolo, o una figura o una idea. Lo tenemos aquí en Puerto Rico. Ajá, eso es así. ¿Okay? Otra cosa es que Él nos demostró, y esta es otra de las partes de la exhortación apostólica, Él con su vida, su modelaje, nos enseña, queridos hermanos, a ser despiertos y confiados en Dios. En Dios. Qué tremendo banquete. Eso es así. Sí. Así que los dejo con esta noche. Amén, gracias Adalberto. Adalberto, que llegues bien a tu casa, que el Señor te bendiga y te lleve por ese camino con mucho cuidadito, ¿ok? Que la cajera está mojada. Nos hiciste falta. Paz y bien a los todos. Santa alegría, muy bien. Santa alegría. Pues como estábamos hablando y decía nuestro hermano Adalberto, el que acaba de llamarnos, que Charlie, a pesar de su enfermedad, vivía una vida alegre, vivía cada momento superando calladamente su dolor con el gozo profundo de quien se sabe resucitado. Claro, todos nosotros tenemos que sentirnos que somos personas resucitadas por Cristo, claro que sí, hermano. Tú y yo, todos nosotros, porque para eso fue que vino Cristo, para darnos la vida eterna. Y ese gozo hacía que Charlie, a pesar de su enfermedad, luchara con ella, ¿verdad? Pero como humano y como cualquiera de nosotros, él también tuvo su noche oscura de la fe. Porque todos nosotros a veces hemos experimentado en un momento difícil, ¿verdad? Ese vacío, ese sentir quizás a Dios lejos de nosotros. Él también lo experimentó. Son pruebas, son tentaciones que a veces nos llegan. Y él también lo sintió, pero él lo superó. Él lo superó y volvió a los brazos del Maestro, volvió a los brazos del Padre. Y antes de morir, ya él estaba entregando su vida al Padre. Su paso a la vida eterna fue el 13 de julio de 1963, con tan solo 44 años. El 13 es un buen día. Había dicho antes de morir, él había dicho, el 13 es un buen día, sin que tuviéramos noción de lo que ello significaba, ¿verdad? Aquellos que lo conocieron no sabían lo que él quería decir. Y era que, fíjate, ese día parece que él tuvo como esa visión o esa premonición, ¿verdad? Ahora, los que lo conocieron y compartieron con él, ahora saben a lo que él se refería. El proceso de Carlos fue meteórico, iniciado en 1992. Su propósito sobre virtudes heroicas llevó a que se le declarase venerable el 7 de julio de 1997. El milagro para su beatificación fue la curación de un linfoma maligno no Hodgkin en 1981. Fue aprobado por su santidad Juan Pablo II el 20 de diciembre de 1999. En tiempo récord, tan solo 8 años y por actores laicos. Y siendo un laico. Ajá. Así siendo un laico, ¿verdad? Como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros, un hombre de misa y de entrega, pero claro, con una entrega heroica, que es lo que dice ahí, heroica. Heroica. Como dicen muchos santos, no es hacer cosas extraordinarias, es hacer lo ordinario extraordinariamente bien. Y esa era la vida de Charlie. Sí. Tiene una frase que queremos terminar con una frase que él tenía, son muchas, pero algunas de las que más me gustaron. Por ejemplo, dice, solo hay una tristeza y es la de no ser santo.
Y hay otra que dice, la salvación del mundo depende del santo que yo llegue a ser. O sea, cada uno de nosotros con nuestra santidad, luchando por esa santidad, vamos a aportar ese granito de arena que el mundo necesita para que este mundo mejore, que falta que le hace, ¿verdad? Y para aquellos que nos puedan estar escuchando, que puedan tener alguna enfermedad, alguna dolencia en estos momentos, dice, suelen ser triviales las almas de los que no han tenido dolores en su vida. O sea que cuando tenemos dolor en nuestra vida, nos acercamos más a Cristo porque sufrimos con Él los mismos padecimientos. Así que el dolor también tenemos que abrazarlo. Ajá. Dice que también él decía que la santidad no es una especialización, decía Charlie, es la vida cristiana, toda la vida, todas las vibraciones del alma, todos los instantes de una existencia dignificada por la gracia de Dios. Es que si nosotros vivimos en gracia y vivimos para, como yo le digo, como María, mi hermanita, y yo hablábamos esta mañana, para arrancarle una sonrisa al Señor. Si yo todo lo que hago lo hago pensando que yo quiero que el Señor se sienta alegre conmigo, pues mira, ahí es que hacia eso es que vamos. Porque eso se llama vivir la gracia, tratar de hacer lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Y esta es hermosa, dice, Jesús de Belén y del Sagrario, que tus brazos abiertos me hagan saber que tú me esperas. Que me esperas. Y esa es bonita para, ¿verdad? En esos momentos difíciles, en esos momentos de enfermedad, que quizás hay muchos hermanitos que nos están escuchando por las ondas radiales, que están en una cama postrados o que están pasando una enfermedad, pues que tengan ese consuelo, que Jesús está a su lado, que Jesús los abraza, que Jesús los ama, que Él siempre va a estar a tu lado, aunque tú pienses que Él está lejos, Él está ahí. Hay una que quiero cerrar con esta porque yo creo que se apresta muy bien para los tiempos que estamos viviendo. La pasión no es buena ni es mala. Eso depende de ti. Ajá. Los santos fueron casi siempre hombres con grandes pasiones, pero también los malvados. Así es que ten cuidado. Ten cuidado. ¿Verdad? ¿Dónde pones tu pasión? Así es que este programa queríamos dedicarlo a esto, a meditar un poquito la vida del gran beato Charlie, Carlos Manuel Rodríguez. Charlie para nosotros los puertorriqueños, porque él es nuestro y lo sentimos nuestro y por eso decimos claro Charlie, sí. Porque sentimos esa amistad con él, sentimos esa cercanía con él y le pedimos a él que allá en el cielo también interceda mucho por nuestro Puerto Rico, porque estamos viendo unos tiempos convulsos y yo sé que él lo siente y él ora por nosotros. Así que queremos terminar con la oración por Charlie y dice así: Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tú inspiraste a tu humilde siervo Carlos una ardiente piedad hacia la celebración litúrgica de los misterios de nuestra salvación, que culminan en la noche pascual, y lo llenaste de amor al prójimo, manifiesto en su celo apostólico y la atención a los necesitados. Te pedimos que tu venerable siervo sea elevado al honor de los altares, para gloria tuya y fortalecimiento de tu santa iglesia. Por eso te suplicamos, nos concedas la gracia de verlo a él santificado, si esa es tu voluntad. Amén, 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 amén. Le queremos dar las gracias a todos. Queremos recordarles que próximamente tenemos cursillo de hombres del 20 al 23 de mayo, Quique Rivera, y también tenemos cursillo de damas del 27 al 30 de mayo, cuya rectora va a ser Heroilda Rivera. Así es que cualquier información pueden conseguirnos a través de la página de cursillo en www.cursillopr.com. Y como decimos siempre en Cursillo de Cristiandad, buenas noches, Cristo y yo, mayoría aplastante. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenas noches. Amén. Misión cumplida. Uf.